Hay nuevas informaciones sobre la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa, y es que ahora Gis Keller, un trabajador de la pareja, rompió su silencio sobre el terrible momento en el que descubrió los cuerpos sin vida de la pareja el mes pasado. Y es que este señor de 52 años, que trabajaba como empleado de mantenimiento y hombre de confianza del actor y su esposa, más allá de 16 años atrás, en una entrevista telefónica con el Daily Mail, reveló que comenzó a preocuparse cuando no recibía noticias de ellos durante tantos días. Pero para mucha gente es extraño. Tantísimos días después, una semana entera sin aparecer esta gente, y nadie se fue a preocupar, nadie de su familia, ni siquiera los trabajadores que tenía a cargo en esa casa. El trabajador decía: ojalá hubiera entrado antes, quizá podría haber salvado a Jean o al perro, teniendo en cuenta que su mujer falleció muchos días antes. Voz entrecortada, Kessler describía lo duro que fue el momento en el que se dio cuenta de lo que había ocurrido, y él decía: para ser honesto, fue horrible. Fue uno de los peores días de mi vida, y he tenido días malos. Ver a alguien así es tremendo. A pesar de las sospechas que parece que aún mantenía, la esperanza de que todo hubiera una explicación lógica a por qué no se encontraban a estos dos ancianos, decía: esperaba un desenlace diferente, que tal vez estuvieran en otra ciudad y no hubieran avisado a nadie, o que se hubieran quedado atrapados en la bodega de vinos por accidente. Este trabajador explicaba que la última vez que vio a Hackman con vida fue 3 meses antes, cuando lo vio conduciendo por la zona, y también mencionaba que había intercambiado correos con Arakawa pocos días antes de su fallecimiento. 3 días sin saber nada de ellos. Kessler y un guardia de seguridad llamado Ron deciden ir a la casa de la pareja en Santa Fe, en Nuevo México, y allí se encuentran con la escena devastadora. El trabajador confirma que vio el cuerpo de la mujer en el suelo del baño, y fue entonces cuando Ron llamó inmediatamente a la policía. Y con la ayuda de los 2 perros vivos de la pareja, los agentes encuentran el cuerpo de Gene Hackman en la entrada de la casa, diciendo: no entramos, la puerta del baño estaba abierta desde fuera, miramos hacia adentro, ella estaba muy cerca y era evidente que había fallecido. Kessler también admite que en ese momento el shock lo paralizó, diciendo: me comentaron que no entrara en la casa y que me quedaba afuera. Estaba muy histérico. Básicamente me derrumbé. Y Ron, por su parte, fue el encargado de realizar la angustiosa llamada al 911, filtrada ahora con más de 2 minutos, donde rogaban los servicios de emergencia que acudiesen a la casa valorada en más de $4 millones. Y es que el fallecimiento de Jean y Betsy el pasado 26 de febrero conmociona a muchos seguidores y amantes del mundo del cine. Hello, my name is the caretaker for Santa Fe Summit. I'm here about past 10,000 waves. I think we just found one deceased person inside a house. What's the address here? There's no address. There's no address. I'm going to wait for you at the gate. I'm going to wait for you to please send somebody really quick. Okay, what's going to be the address? It's going to be down at the gatehouse. I'll meet you over there. I'll meet them over there. I'm the caretaker for the subdivision. I'm going to bring them up here. Okay, give me 1 second. Let me speak with the paramedics. Thank you. Give me 1 second. Damn. Are you with the patient now? Yeah, I'm over at their property. There's no address here. So I have to meet the ambulance or the police, whoever, down at the gatehouse. I'll bring them up here. Okay. How old is the patient? I have no idea. You don't know? Okay, that's fine. Is the patient a male or a female? A female and a male, probably. I don't know, sir. Just send somebody up here real quick. Okay. Are they awake? I have no idea. Are they breathing? I have no idea. I'm not inside the house. It's closed. It's locked. I can't go in. But I see them. She's laying down on a floor from the window. Do they appear to be awake or alert? No. It's not. Okay. Are they moving at all? No, dude. They're not moving. Just send somebody up here really quick. Okay, my units are underway, okay? I'm sorry? My units are underway right now. And okay, I'll meet them down at the gatehouse because they might not have a code. you don't have like the actual address of the house of where this person lives? I have no idea. There's no address. There's a reason why for that. Okay.
El actor de 95 años y su última esposa, Arakawa, con quien convivía desde los años 90, no tuvieron hijos, pero en el primer matrimonio de Hackman con Faye Maltese, la pareja convivía por 30 años, entre el 56 y el 86, y fruto de su relación nacieron 3 hijos. Lo que pasa es que medios internacionales están hablando sobre qué es lo que va a pasar con la herencia de Jin, que según se estima oscila aproximadamente entre los $100 millones e incluso los 320.000 millones de pesos. Y es que datos revelados por algunas revistas explican que en el estado de Nuevo México existe una ley que podría complicar la asignación de las herencias. La normativa del Estado determinaba que si las muertes de los cónyuges ocurrían en un periodo de 120 horas se consideraban muertes simultáneas, era decir, que ambos morían a la vez de esa forma y que la herencia no pasaría de un cónyuge a otro y los bienes se repartirían entre los herederos de ambas partes. Sin embargo, y según las investigaciones y la autopsia realizada a la pareja, en este caso la muerte de los cónyuges fue más espaciada, por lo que según la ley de Nuevo México, Betsy le dejaría su herencia a Jim Hackman y él a sus hijos. Esto solo en el caso de Todo esto solo en el caso de que la pareja no tuviera testamento o un acuerdo, y debido a todo lo anterior serían los 3 hijos del actor los herederos del patrimonio de Jim Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Según explicaba el abogado Kevin Holmes, en muchos estados, incluido en Nuevo México, existía ese plazo presuntivo de 5 días, después del cual se consideraba que una persona que había sobrevivido según los términos de la mayoría de los testamentos, que era probable que, dada la fortuna de la estrella de Hollywood y su acceso a abogados, cada uno de ellos había escrito un testamento, y más probablemente hubiese utilizado algo con beneficios fiscales. Y es que uno de los puntos claves sería conocer a quienes nombraron Hackman y Arakawa como beneficiarios en sus testamentos. Normalmente en los mismos se suele incluir a cónyuges e hijos, aunque también podrían estar incluidos amigos o cuidadores cercanos. Algunos se preguntaban si este cuidador, del cual estábamos hablando, que hacía unas semanas atrás que no había acudido a la casa, aunque sí se había intercambiado algunos correos electrónicos, podría estar también en ese testamento. Y es que hay que tener en cuenta que la muerte prematura de Betsy podría haber transferido sus bienes a Hackman, quienes a su vez los habría dejado a sus propios herederos. Tenemos un legado ante el cual se abren numerosas incógnitas. Obviamente las muertes de primero Betsy, luego el perro y luego también Jim Hackman con 95 años. 3 muertes muy cercanas en el mismo lugar, bastante extraño y que evidentemente aún se están abriendo muchas diligencias en cuanto a una investigación que no está nada clara. Obviamente no solo es por conocer la cuantía definitiva del millonario testamento del intérprete, sino también por conocer cómo se va a repartir entre sus herederos. Lo que se sabe según informaciones exclusivas de los medios británicos es cómo había gestionado Betsy Arakawa sus últimas voluntades. La pianista dicen que dejó escrito en su testamento, según estos medios, que todo su patrimonio iría para su marido, en caso de morir ella antes que él. Fue con muy poco tiempo, pero sí que murió antes, según las autopsias. Y es que la herencia de Hackman y de Arakawa, además de explicar qué sucedería si fallecía ella antes, diciendo: si mi cónyuge no sobrevive, le doy el remanente de mi matrimonio a mi representante personal, para que lo mantenga y administre en un caricativo para beneficios de la comunidad en consonancia con las preferencias e intereses caritativos expresados o indicados por mi cónyuge. Todas mis deudas legalmente exigibles se pagarán lo antes posible después de mi muerte. Según el Daily Mail, que desvela en estas últimas horas, todo está ya en marcha por la herencia de Betsy y de Jim Hackman, que sería actualmente el que tendría toda esa herencia millonaria de los dos. Por lo tanto, ya están muchos abogados en juego, muchos millones obviamente que están ahí y que los hijos van a tratar de ver si realmente se llevarían todo ese porcentaje de una herencia que es muy elevada. De hecho, lo que se está diciendo es que los herederos de Jim y Betsy están intentando bloquear publicaciones de fotos, vídeos y filmaciones de cámaras corporales policiales que estarían relacionadas con las muertes de la pareja. De hecho, incluso se dice que hay un vídeo donde se ve toda la escena de los 3 cuerpos del animal y, en este caso, las 2 personas, esposa y, en este caso, de Jim,
que estarían filtrándose por ahí, pero están intentando que no salgan a la luz, que no salgan en algunos medios de comunicación, y argumentan estos abogados de la familia que hay un derecho a la privacidad a la pareja que prevalece sobre el interés público en la muerte de estas personas. Aún en este caso citando por ejemplo la muerte de Kurt Cobain, en esa petición señalando al tribunal que se había negado a publicar las fotografías de la escena de la muerte y que en este caso quería que fuese lo mismo. Este abogado suscribe que no se puede imaginar el daño respectivo que podría sufrir la administración estatal del condado por respetar el derecho a la privacidad del señor Hackman y la señora Hackman Arakawa. Obviamente también os pregunto a vosotros qué es lo que creéis que va a pasar con la herencia multimillonaria del actor de Hollywood. Hay muchísimas personas que están hablando obviamente de las muertes de los dos y también del perro, porque son muy extrañas. La necropsia del perro por ahora no se ha filtrado, no hay absolutamente nada en los medios sobre eso. Los doctores, etcétera, que han hablado estaban preguntándose qué es lo que habría pasado realmente con este animal. El tema del antivirus es algo que prevalece como una rareza por el momento, aunque dicen que sería normal en esa zona y demás. Hay mucha gente que por el momento no se lo cree mucho, que aún está pensando en realmente qué es lo que ha pasado aquí para que 3 muertes se produzcan en tan poco tiempo, y obviamente esa herencia millonaria que hay de por medio pues huele bastante raro, aunque por el momento no hay sospechas de actividad criminal en los cuerpos de Jin y Arakawa, su esposa. Yo os pregunto qué es lo que pensáis acerca de todo esto y estos últimos datos que se han revelado a medios de comunicación. Armario, los cuerpos en habitaciones separadas, un montón de pastillas tiradas en el suelo. El asunto por la muerte del actor Gene Hackman y de su mujer se está poniendo cada vez más turbio. Un trabajador daba la voz de alarma después de ir a trabajar a casa de Gene Hackman y su mujer, la pianista clásica Betsy Arakawa, porque estaba llamando al timbre y nadie abría la puerta. Se asomó por la ventana y vio al menos 2 cuerpos sin vida tirados en el suelo. Llamó a la policía y certificaron que el actor y su mujer habían muerto. Más luego también se habló de que habían encontrado el cuerpo de uno de sus 3 perros. Los otros 2 perros estaban vivos. Entonces la primera opción que se barajó era que habían muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Al menos esto es lo que dijo una de las 3 hijas del actor. Pero ahora la policía, aunque no descarta el hecho de que hayan podido morir intoxicados por la inhalación de gas, consideran que aquí ha pasado algo cuanto menos sospechoso, al menos por el hecho de cómo se han encontrado los cuerpos. Estaban en habitaciones diferentes. A él lo encontraron en el recibidor de la casa. Aparentemente parece que cayó de forma fortuita al suelo porque encontraron sus gafas de sol y su bastón en el suelo justo al lado del cuerpo, y a Betsy la encontraron tirada en el suelo de uno de los baños, posicionada de lado. Además, al lado de su cabeza estaba un calefactor que aparentemente se cayó cuando ella también cayó al suelo, y alrededor del cuerpo había varias pastillas que pertenecían a un bote que venía con prescripción médica. Pero lo más heavy es que el cuerpo sin vida de uno de sus 3 perros, en concreto un pastor alemán, estaba dentro de un armario del baño. ¿Cómo llegó allí? No lo sabemos, lo están investigando. Pero no me digáis que no es extraño. Tanto el cuerpo del actor como el de la pianista presentaban ya signos de momificación, al menos en las extremidades, en las manos y en los pies, lo cual indica que los cuerpos ya llevaban bastante tiempo sin vida dentro de la casa. Claro, ayer una de las hijas del actor salía y daba la cara ante los medios de comunicación y decía que sospechaba que todo se había debido a un accidente por inhalación de gas, pero claro, luego va y te enteras de que Gene Hackman no hablaba con sus hijos desde hacía meses. A mí sinceramente me parece una historia súper triste, ¿no? Que un actor que es millonario, que ha sido una superestrella, no tuviera conexión con sus seres más queridos, estuviera solo con su mujer y le pudiera pasar cualquier desgracia y tenga que enterarse un trabajador que da la voz de alarma a la policía para que recojan sus cuerpos. En cualquier caso, se están investigando las causas de esta muerte tan misteriosa. Ayer se les practicó la autopsia, pero no han encontrado nada determinante. Estoy pendiente de todo lo que se está publicando al respecto porque sinceramente estoy muy intrigada por saber qué ha pasado. Os iré contando. Y es que hay que decir que una semana después se ha descartado, pero al inicio la policía consideró que las circunstancias de las muertes eran suficientemente sospechosas. Pero ahora, con los informes presentados desde la BBC, habrían informado que la investigación seguía abierta al menos hasta atar todos los cabos. Y es que todavía no se ha determinado la causa de muerte de la mascota. ¿Qué pasó con ese perro? Y es que los exámenes psicológicos oficiales coinciden con las autopsias. Las muertes de Hackman y Arakawa fueron provocadas por causas naturales. Y es que hay múltiples teorías en internet. Una de ellas sería la posibilidad de una muerte psíquica.
algo que para muchos resulta muy extraño, y es que esto se trataría de uno de los casos supuestamente documentados de que los individuos aparentemente sanos mueren tras una fuerte convicción de que algo malo les va a ocurrir y lo que podría estar relacionado con el efecto psicosomático. Un extremo algo similar a lo que ocurre con estos efectos, aunque poco frecuentes en este tipo de casos que pudieran ocurrir y que en ocasiones generan dudas sobre si hay factores externos involucrados o si simplemente son coincidencias trágicas. Se dice incluso que la explicación de que aparece el cuerpo del perro fallecido también se podría sugestionar con que en este caso estaría documentado que hay casos en los que el animal muere junto con su dueño debido a ese lazo emocional con el mismo. En otras palabras, una de las explicaciones que se maneja a nivel oficial es que Jim Hackman y su esposa murieron de ansiedad por algún evento inminente, o dicho más claramente, murieron de algún miedo a algo. Aunque realmente no pararon las especulaciones en cuanto a estas dos muertes. Para mucha gente, la única explicación sería un presunto homicidio por envenenamiento, pero con supuesta falsificación de pruebas y análisis forenses de por medio. Pero la pregunta es, ¿quién podría llegar a orquestar todo eso? A una persona que ya tenía 95 años y que obviamente estaba con un pie en el otro barrio. Otra teoría que se dice en cuanto al tema del perro es que este animal fallece de causas naturales. Primero, el actor lo descubre y sufre un infarto mortal de aquel disgusto. Y ella también luego los descubre y sufre otro ataque. Se dirige a tomar pastillas, pero ahí ya es demasiado tarde. El cuerpo de Hackman, que había sido encontrado en una antesala, vestía un chándal gris, una camiseta azul de manga larga y pantuflas de color café, y a su lado había un bastón para caminar y unas gafas de sol. En el de su esposa, Arahuaca, estaba en otra habitación, en un baño de la residencia de 2 niveles ubicada en una urbanización al noroeste de la ciudad. La policía la encontraba en el suelo junto a una encimera y un calentador cerca de la cabeza. Los primeros investigadores en aquella escena pensaron que la mujer pudo haberse desplomado repentinamente, y es que su fallecimiento había provocado muchas especulaciones porque junto a ella había un bote abierto de medicamentos y eran medicinas para la tiroides y analgésicos comunes. Yarel había afirmado que no sabía cuánto tiempo tardó en morir Arahuaca. Este investigador decía que su muerte había sido vinculada a un raro virus propagado por algunos roedores en áreas mal ventiladas. Aquella infección que atacaba principalmente los pulmones y resultaba mortal si no era tratada en su etapa más temprana. Aquel periodo de incubación era de aproximadamente 6 semanas y los primeros síntomas eran de fiebre, dolores de cabeza, musculares y similares a aquella influencia. De hecho, se decía que la tasa de mortalidad era de entre 38 y 50% en aquella región del país. El sheriff Mendoza indicaba el 28 de enero que no existían indicios de actividad criminal en la vivienda de Hackman y Arahuaca, que sus cuerpos no tenían heridas ni lesiones, y las autoridades también habían descartado una intoxicación por monóxido de carbono. No así el tema del veneno, una de las teorías o especulaciones que más se llevó a cabo en los últimos días. Los bomberos y la compañía de servicios tampoco encontraron fugas de gas en estas revisiones a la propiedad de Hackman. Aunque se había retirado hace varios años, hay que decir que el actor mantenía su leyenda prácticamente intacta en Hollywood, que también está bajo el oscurantismo. Muertes muy extrañas, actores, actrices, personas muy relacionadas al mundo de Hollywood, que deja tras de sí una estela muy rara, muy oscura y con unos cuantos crímenes en su haber. Un guardia de seguridad se encontró con una triste escena en la residencia de Jim Hackman y Betsy Arakawa en Santa Fe, Nuevo México. Entre llantos y agitado, le pidió a las autoridades que llegaran cuanto antes. I think we just found one deceased person inside the house. Según el informe policial, un oficial encontró el cuerpo de Betsy tendido en el suelo de su baño a 10 pies de distancia del cadáver de su perro, un pastor alemán. A Hackman lo encontraron sin vida en el suelo de su cocina. Sus otros 2 perros estaban sanos y salvos merodeando por la casa. El departamento de bomberos no encontró indicios de monóxido de carbono. All I can say is they have been deceased for quite a while. Aunque las autoridades investigan sus muertes como sospechosas, dicen que no parece un acto delictivo. There was no indication of a struggle. There was no indication of anything that was missing from the home or disturbed.
Estiman que ambos murieron hace más de una semana, mientras esperan resultados de autopsia y toxicología que ofrezcan mayor claridad. La familia de Hackman dijo en un comunicado que el hombre admirado por millones alrededor del mundo, para ellos era simplemente su padre y abuelo, al que extrañarán profundamente. El mundo del cine no tardó en reaccionar. Antonio Banderas lo recordó como un actor excepcional. Clint Eastwood lo despidió como un gran amigo, mientras entusiastas del cine recuerdan su legado. Muy buen actor, por eso ganó el Oscar. Todas las películas que él interpretaba eran lo mejor. Y es que hay que decir que la supuesta causa de la muerte de la esposa de Gene Hackman, Betsy, esa mujer de 65 años con esa supuesta enfermedad rara transmitida por roedores, para muchos les parece muy rara, porque dicen que al parecer la mujer de Gene estuvo enferma durante varias semanas pero sin detectar aquella enfermedad, probablemente por la demencia que padecía la pareja y por el hecho de que la familia de Hackman no estuviera muy pendiente de ellos. Que al final ella padeció antes que él por haber contraído este tipo de enfermedad que suele pasar por los depósitos. Dicen que sería por las heces de roedores que acaban en el sistema de ventilación de las casas y que puedan acabar respirando y acaban en los pulmones de estas personas. El hantavirus sería el que provocó la muerte de la mujer y unos 6 días después fallecía Gene Hackman por su deteriorado estado. Por lo tanto, se dice que primero falleció ella, la mujer, y a los 6 días muere el actor, que no podía pedir ayuda tras la muerte de la esposa porque su estado cognitivo estaba ya demasiado deteriorado. Por lo que se ha ido filtrando a la policía de Nuevo México, él es el que estuvo deambulando por la casa intentando hacer una especie de simulacro de vida normal durante varios días, pero estaba todo bastante desastrado, la verdad, y vivió ahí hasta que al final un paro cardíaco se lo llevó. Y es que el Alzheimer no solo afectaba a la mente, sino a otras funciones motoras, y eso era lo que parecía ser lo que le ocurrió a Gene Hackman. También tenía hijos y familia y pasaron varios días y fueron empleados los que estaban finalmente, los que dijeron no sabemos nada de ellos, no nos han llamado y había encontrado esa escena en su rancho. Lo que pasa es que una de las cosas que ha escamado a los investigadores es la muerte del perro. Uno de los 3 perros con los que vivían, o sea, 3 muertes de 2 personas y un animal, que por el momento están a la espera de realizarle la necropsia al perro. Por el momento no se ha dicho todavía si la causa de la muerte del perro fue el hantavirus, pero las sospechas son que sí, que pudo quedar expuesto al mismo foco que afectó a Betsy Arahuaca, y se estaban evaluando también de todas formas otras posibles causas, como simplemente que muriese de hambre o de deshidratación. Sin embargo, a los investigadores les llama mucho la atención que fuese un perro que no estaba nada acostumbrado a salir fuera de casa, por lo que quieren seguir investigando por el momento. Aunque al principio no se detectó violencia ni en la entrada ni alrededor de ellos, no había robo, lógicamente la policía quería descartar del todo que esto fuese la escena de un presunto homicidio, y que apuntaban que en este momento no lo había sido. Pero en ese caso la necropsia del perro seguramente pueda acabar dando un detalle adicional para saber si realmente fue un crimen. No es el único detalle de la muerte de este perro que ha impresionado a los agentes. De hecho, a uno de los perros estuvieron a punto de tener que reanimarlo, lo que sugiere que la situación también era crítica para los animales. Todo esto tiene una historia secundaria. Parece que estaban en condiciones delicadas alguno de los otros perros que también estaba en aquella casa. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Había algo que podría acabar matando a diferentes animales y aún por encima a 2 personas mayores? Lo que pasa es que según el portal TMZ, los especialistas pudieron determinar que Gene Hackman padecía Alzheimer, esa enfermedad cerebral que afectaba a diferentes áreas, principalmente la memoria y algunas funciones mentales. Por esto dicen que se cree que el artista y el actor no llamó a la policía debido a un cuadro de confusión creado por este trastorno, impidiéndole reaccionar ante aquella situación. De hecho, se cree que Arahuaca moría días antes que su esposo y que durante todo este tiempo la estrella hollywoodiense estaba conviviendo con el cadáver de su pareja en aquel hogar, como si en realidad en él no se hubiera dado cuenta de lo sucedido. Los médicos forenses confirmaban que Betsy moría de hantavirus. Y es que el sheriff Mendoza dijo en una de las conferencias de prensa sobre este caso que la policía estaba aún investigando el caso para cerrar
lagunas legales que aún había. Consideraban que esto era una investigación abierta y decía que hasta que cerremos los agujeros de los celulares esto va a estar abierto, hasta que terminemos los resultados de la necropsia del canino y los demás cabos sueltos que necesitamos atar. Y es que uno de los perros de la pareja, llamado Cina, también fue encontrado muerto en la propiedad en una caja en un armario del baño, a 10 a 15 pies del cuerpo de Arawaka. Y sus otros dos perros, Beer y Nikita, fueron encontrados vivos pero demasiado angustiados en la propiedad. Y es que hay que decir que si realmente fue un homicidio, también muchas veces se dice que los perros hablan y a lo mejor podrían haber intentado acabar con la vida de Cina para que no hablase, entre comillas. Lo raro es que dicen que este perro podría haber muerto por el tema del antivirus como la esposa de Jen, Betsy. Pero entonces, ¿Jen Hackman no lo había contraído? ¿No lo tenía? Si su esposa llevaba semanas padeciendo esta rarísima enfermedad que nadie había comentado hasta el momento y que evidentemente la gente se estaba preguntando qué es lo que le había pasado para que muriese justo al mismo momento que el actor estadounidense, y ahora ponen una explicación sinceramente bastante extraña. El pasado 26 de febrero, el actor Gene Hackman fue encontrado muerto a sus 95 años junto a su mujer en la residencia de Santa Fe. El doble ganador del Oscar por La conexión francesa y Sin perdón se había retirado de la vida pública en 2004 y vivía junto a su esposa Betsy Arawaka, de 63 años, ajeno al mundo de Hollywood. Los servicios de emergencia reciben una llamada de los trabajadores de la casa alertando de que algo había ocurrido dentro de la residencia del actor. Cuando las autoridades llegan a la vivienda, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Hackman y su mujer. El actor fue hallado sin vida en una antesala y su mujer Betsy en el baño. En un primer momento no se encontraron signos delictivos y se descartó una posible fuga de gas, aunque el hallazgo de un bote abierto de medicamentos provocó muchas especulaciones al comienzo de la investigación. It's, I wouldn't say odd, but it's not normal to find two people deceased in the residence. That's concerning. And then there was also a dog that was in a kennel that was also found deceased. Ahora, la autopsia ha aportado nuevos datos sobre el caso, entre ellos que no murieron a la vez. The cause of death for Miss Betsy Hackman, aged 65 years, is hantavirus pulmonary syndrome. The manner of death is natural. Esta enfermedad respiratoria provocada por la exposición a roedores infectados fue la causa del fallecimiento de Betsy Arawaka. La pianista fue vista por última vez el 11 de febrero cuando salió de casa para ir a una farmacia, el mismo día en el que murió según la autopsia. El actor murió 7 días después, el 18 de febrero, fecha en la que su marcapasos registra la última actividad. Debido al Alzheimer que sufría, podría no haberse percatado del fallecimiento de su mujer. The cause of death for Mr. Gene Hackman, aged 95 years, is hypertensive and atherosclerotic cardiovascular disease, with Alzheimer's disease as a significant contributory factor. Y esto es lo que se sabe hasta el día de hoy de la muerte del actor estadounidense Gene Hackman y su esposa Betsy. Seguiremos analizando este caso en próximas ediciones con las siguientes noticias que vayan saliendo en los medios de comunicación y también en otros lugares, en blogs, y estaremos muy atentos a todos los comentarios de la gente que me dejéis por aquí en la cajita. Muchísimas gracias por ver nuestros vídeos, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos muy pronto con próximos vídeos.